Senador Oscar Parrilli, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar quiero seguir un poco la línea que plantearon los senadores que me antecedieron en el uso de la palabra, diciendo y valorando que la oposición hoy esté dispuesta a apoyar este proyecto de ley. No quiero generar conflicto, ni mucho menos, pero la verdad que las verdades hay que decirlas. Y hoy estamos solucionando un problema que fue generado durante los últimos 4 años. Y lo voy a demostrar. En primer lugar, se habla mucho aquí de la ley de la reparación histórica. Bueno, miren, en realidad, presidente, esa ley, la 27.260, sancionada en junio del 2016, de blanqueo de capitales, fue una exigencia de la OCDE y de varios de los organismos internacionales, sobre todo de Europa y de Estados Unidos, que comenzaron a exigirle a los países donde había fondos seguramente que no se podían justificar, la necesidad de dar información. Por este motivo, como comenzaron muchos de esos países a tener obligación de dar información acerca de quiénes eran los depositarios de esos fondos, muchos de los argentinos que tenían plata guardada en esos países se comenzaron a ver en problemas, porque evidentemente podía comenzar una acción por parte de los organismos fiscales argentinos para cobrarle los impuestos sobre esa plata evadida. Y así fue que salió el blanqueo, que le llamaron ley de, y lo dibujaron como ley de reparación histórica para los juicios de los jubilados, que como aquí se dijo son un sector mínimo, son básicamente los altos ingresos los que tienen estos juicios, que obviamente legítimos, pero tengamos claro que son esos. Y así fue como se blanquearon 120.000 millones de dólares. Es decir, 120.000 millones de dólares declararon argentinos que tenían en el exterior de manera ilegal. Es decir, que no habían pagado, no habían tributado impuestos. Obviamente fue un blanqueo muy generoso, no solamente porque se les permitió seguir teniendo la plata afuera, sino que además porque el impuesto que se cobraba por esa declaración y por ese blanqueo para que no tuvieran problemas posteriores era muy bajo. Y así fue que se recaudaron alrededor de 10.000 millones de dólares, fue el impuesto que... Y se dijo, no, esto es para la reparación histórica, los jubilados. Y después dijeron, cometimos errores de número. Mire, en realidad no cometieron ningún error de número. Yo creo que estaban seguros que esa plata no alcanzaba para cubrir el gasto que iba a generar esa reparación histórica. Lo hicieron consciente, estaban absolutamente conscientes de eso. Esos fueron los números que hicieron. Pero ¿qué dijeron? Bueno, no importa, total está el fondo garantía y vamos sacando la plata de ahí, que es lo que decía el senador recién preopinante, que estaba alrededor de 68.000 millones de dólares en el diciembre del 2015. Entonces, yo quiero que llamemos a las cosas por su nombre. No hubo ninguna reparación histórica para los jubilados. Hubo claramente una acción de blanquear dinero negro en el exterior, plata que no tributaba impuesto, para muchos de los amigos del gobierno. Nos enteramos después, por algunas noticias periodísticas, quiénes eran algunos de esos 120.000 millones de dólares. Bueno, de ahí nos enteramos que la familia del presidente, entre hermanos, amigo del alma, bueno, tenían más de 100 millones de dólares que blanquearon. Es más, yo digo, la Corte Suprema, ahora que está apurada en tratar los per saltum, por 3 jueces, hay una causa judicial de un actual ministro, que en ese momento era diputado, que planteó la inconstitucionalidad del decreto que permitió a los familiares del presidente blanquear cuando la ley no estaba planteado. No sería malo, ¿no?, que la Corte trate de resolver esto, que realmente ha afectado a muchos. Bueno, no los voy a leer porque ya todos lo saben quiénes han sido los beneficiarios de ese blanqueo, de esos 120.000 millones de dólares. Son esos famosos círculos rojos y son muchos de los que a veces aparecen en los medios de comunicación dándonos cátedra y enseñándonos a nosotros, los dirigentes políticos, sobre todo
a los que venimos del campo nacional y popular, de cómo hay que manejar la economía, cómo hay que manejar la política, bueno, todas esas cosas que... Entonces, tengamos claro, acá no hubo ninguna reparación histórica, el blanqueo fue para solucionar un problema de muchos empresarios que tenían plata al negro, porque había normas internacionales que lo obligaban, se puso un impuesto muy bajo y se dijo la reparación histórica. ¿A costa de qué? De fundir el Fondo Garantía. ¿Qué fue lo que hicieron? Los números los dio muy clarito el senador propinante. Se perdieron más de 30.000 millones de dólares durante la gestión del macrismo. Entre otras cosas, ¿por qué se perdió ese dinero? Bueno, pagaron algo, obviamente, alrededor, no sé exactamente, pero creo que 10, 12.000 millones de dólares pagaron o fueron pagando de esa reparación histórica, pero también vendieron activos. Y lo que usted decía, vendieron activos de empresas y fueron a comprar bonos. Hicieron, digamos, se mordían la cola, ¿no? El perro que daba vuelta y se mordía la cola. Yo voy a contar una operación. En noviembre del 2016, el ANSES vendió la participación accionaria en Petrobras a un valor de $10 la acción. Esa acción a la semana siguiente valía $18. ¿Quién la compró? Cristina Kirchner. Oscar Parrilli no. La compró uno de los, precisamente, de los empresarios tan cercanos al gobierno, ¿no? La empresa, esta famosa Pampa Energía, de este empresario muy amigo del gobierno. Esto mereció, porque hay muchos de estos, este es un casito nada más. Acá se mencionó, hay una acción judicial, una denuncia penal que se hizo, rápidamente el juez Bonadío la desestimó, ahí no había delito y lo dejó libre a Caputo y a Basalvaso. Pero estoy seguro yo que en algún momento estas cosas se van a investigar en serio. Es decir, tengamos claro, primero, el Fondo Garantía se fue destruyendo, en parte por eso que le pagaron y que dijeron malos cálculos, mentira, tenían la intención deliberada para además justificar y sacarse. ¿Por qué? Porque no querían que el Estado tuviera acciones en empresas privadas. Esa es la verdad. Bueno, los números, acá están los números, pero no viene al tanto que los diga, pero si el ANSES se hubiera quedado solamente con esas acciones, tendría hoy seguramente un valor mucho mayor del que tenía el Fondo Garantía de Sustentabilidad. Pero además me quiero referir a otro tema que acá se dijo también, ¿no? Y se planteó que un problema es un problema eterno que ha tenido la Argentina, los jubilados. Mire, no es cierto, no es eterno. Nosotros lo solucionamos. ¿Y sabe cómo lo solucionamos? Lo solucionamos primero cuando estatizamos el Fondo Garantía. Primero cuando después que creamos 5 millones de puestos de trabajo. Por eso se mejoró la ecuación del sistema jubilatorio, porque hubo 5 millones de nuevos puestos de trabajo que antes no aportaban. Se dijo acá que la moratoria, que se le dio plata, que está muy bien. Mire, ¿sabe? Se le dio esa moratoria, pero era gente que había trabajado. No eran los malos los trabajadores que no. Los malos fueron los empresarios que no le hicieron los aportes, que desaparecieron. No fue solamente una cuestión de solidaridad, fue una cuestión de justicia. Trabajadores que trabajaron y no tenían los aportes porque los empresarios no se lo habían hecho. Esa es la... Acá se habló también de los regímenes especiales. Nosotros estamos de acuerdo en avanzar en la eliminación de todos los regímenes especiales y los regímenes de privilegio, que sin duda son una de las causas del déficit que tiene el sistema previsional argentino. Con esta ley lo que vamos a hacer es comenzar a solucionar el problema que dejó este gobierno. En otra área, nuevamente, también aquí, como la deuda, como el Fondo Monetario Internacional, como ayer estuvimos viendo también en otras áreas, en este tema también. Nos tenemos que hacer cargo y nos vamos a hacer cargo, a pesar de la pandemia. Y lo otro que quiero mencionar, acá también se endeudó a 5 millones de jubilados. ¿Por qué se endeudaron los jubilados? Se endeudaban para comer. No era que iban a comprar con la tarjeta argenta un bien de uso, el aire acondicionado, o alguna cocina, heladera. No, se endeudaron para comer. Ese fue lo perverso. Que el gobierno anterior lo que hizo es endeudó al Estado, endeudó a los empresarios, endeudó a los jubilados, nos endeudó a todos y nos dejó al borde de la asociación de pagos, no solamente al Estado como fue, sino también... Y esta ley, a muchos
de los jubilados a los cuales... Y esta ley lo que viene a solucionar es eso, no solamente con criterios de solidaridad, sino también con criterios de equidad, con criterios de justicia. También se habló acá de la informalidad. Mire, nosotros, es cierto que había necesidad de seguir trabajando, pero cuando nosotros llegamos al gobierno, estaba el 50% del trabajo en la Argentina era informal. Cuando nosotros nos fuimos del gobierno estaba en el 33%, lo bajamos 17 puntos. ¿Qué es lo que pasó en estos 4 años? Aumentó la informalidad, inventaron esto del cuentapropismo, se perdieron más de 300.000 puestos de trabajo en los 4 años, que obviamente dejaron de ser aportes, y todo esto lo que fue haciendo precisamente fue agravando la situación del sistema previsional argentino, no solamente del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, sino además también de los recursos para abonar mensualmente las jubilaciones y las pensiones que tiene. Por eso, cuando acá se habla del desafío de hacerlo, sí, nosotros estamos de acuerdo, pero no vengan con las viejas recetas de bajar los sueldos, de aumentar la edad, de bajar los cálculos, no es así. El sistema previsional se resuelve con más trabajo, con exigir de que quienes estén trabajando lo hagan legalmente, con un Estado activo, que controle, que fiscalice y que obligue a los patrones a regularizarse en la situación, sin crear ficticias figuras de trabajo del cuentapropista y todo lo demás, que lo único que hace es trabajo en negro. Por eso, presidente, veo que el tiempo se me está terminando, no quiero usarlo más, simplemente adherir, obviamente, a lo que han dicho mis compañeros de bancada. Nosotros vamos a apoyar desde ya este proyecto de ley, porque pone en marcha el camino para comenzar a solucionar otros de los problemas que heredamos de la anterior gestión. Muchas gracias, presidente.